jaquetones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy quiero enseñaros 10 trampas de mi siciliana enigmática, que se trata de mi defensa favorita contra la apertura E4. Como ocurre con mis otras aperturas enigmáticas, es muy fácil de recordar, ya que se juega por planes e ideas, a diferencia de otras como por ejemplo la Nazdorf, donde hay que memorizar miles y miles de jugadas. Además, las variantes que he seleccionado para esta defensa están especialmente diseñadas para pillar por sorpresa a nuestros rivales y que tengan que improvisar desde las primeras jugadas. Y por supuesto, está repleta de truquitos enigmáticos, combinaciones tácticas con las que podremos ganar la partida por la vía rápida. No te lo pienses, jaquetón, y accede, una vez termines el vídeo, a las clases de prueba gratuitas. Estoy seguro de que esta defensa te va a encantar. La tienes en la descripción del vídeo. ¡Vamos al tablero! La primera trampa de mi defensa siciliana podemos emplearla contra la variante Alapín, donde el jugador de blancas pretende ocupar rápidamente el centro con la jugada C3. Esta jugada es la que define la variante Alapín. Se puede realizar en este momento o retrasarlo con primero caballo F3 y tras caballo C6, por ejemplo, ahora sí C3. Pero a nosotros no nos va a afectar en nada, porque nuestro desarrollo va a ser exactamente el mismo. Fijaos, C3, D5... Reaccionamos rápido en el centro y tras la captura ahora hemos conseguido centralizar la dama y las buenas noticias es que el blanco no puede aprovechar la situación débil de nuestra dama en el centro con la jugada típica caballo C3. Estarían desarrollando una pieza con ganancia de tiempo. Así que el blanco, por lo general, va a continuar ocupando el centro con D4 y tras caballo C6, fijaos ya qué presión estamos ejerciendo en el centro. Caballo F3, jugada también muy lógica para defender el peón, y ahora llega una jugada muy astuta, que se trata de alfil F5. Esta jugada desde ya va a sorprender a nuestros rivales, ya que por lo general el jugador de Alapín está acostumbrado a jugadas como C por D4, alfil G4 o bien caballo F6. Alfil F5 es una línea muy secundaria que, como os digo, sorprenderá a vuestros rivales y podremos ponerlos en aprietos desde las primeras jugadas. De hecho, aquí el blanco suele continuar con un plan muy típico de la variante Alapín, que se trata de caballo A3. Pero justo con este desarrollo de alfil hacia F5 no funciona y se trata ya de una imprecisión en la apertura. La idea de las blancas con caballo A3 no es dejar a su caballo en el lateral, por supuesto, es preparar el salto hacia B5, con idea de no quedar en una posición de peón de dama aislado. Por lo tanto, tras C por D4, ahora el blanco no quiere capturar en D4 y continúa con caballo B5, con la idea que os había comentado antes, crear una amenaza triple en C7 y la recaptura caballo por D4. Pero es que aquí las blancas tienen ya un problema. Contamos con una jugada muy fuerte que se trata enroque largo. Ponemos a nuestro rey seguro, nos defendemos de la amenaza caballo C7 y además ponemos mucha presión en la columna D. La continuación más habitual de las blancas es continuar con caballo B por D4 y ya han caído en la trampa. Nos quedamos en una posición completamente ganada tras la jugada E5. Ese caballo está clavado, no puede retirarse de la columna ya que continuaríamos con la amenaza de jaque mate en D1. Así que en esta posición ya hemos conseguido ganar una pieza. Y seguramente os preguntaréis, pero bueno, rey, ¿y qué ocurre si el blanco decide continuar con una jugada como C por D4? De igual modo, estaríamos ejerciendo muchísima presión en la columna D, con la jugada E5. De nuevo, la captura en E5 no es posible por el tema de jaque mate en la última fila, y si aquí las blancas deciden jugar por ejemplo, con caballo C3, retrocediendo con su caballo y creando un ataque sobre nuestra dama, después de dama A5, de nuevo vamos a quedarnos con una ventaja decisiva, creando muchísima presión sobre el peón central, que si deciden librarse con D5, ahora, tras caballo B4, la posición es desesperada y estaríamos, como os digo, completamente ganados. Vamos a por la segunda trampa, que también se da de nuevo en la variante Alapín, pero en este caso el blanco escoge otra línea, que no es caballo A3, sino que se trata de la jugada alfil E3, una de las respuestas más habituales. Nosotros vamos a continuar capturando en el centro, ahora sí, y he de decir que si aquí el blanco decide continuar con C por D4, contamos con ideas muy enigmáticas tras alfil por B1. Os preguntaréis, pero bueno, rey, ¿qué haces entregando la pareja de alfiles en plena apertura? Pues la idea es que
Como hemos conseguido dejar a las blancas con un peón de dama aislado, capturamos el caballo que pretendía saltar hacia C3 y nos vamos a quedar en una posición muy cómoda tras caballo F6, E6 y alfil D6. Esta línea, por supuesto, como todas las demás, se cubren todas en el curso de la defensa siciliana enigmática. Caballo por D4 es una de las continuaciones más habituales por parte del blanco y nosotros, sencillamente, vamos a seguir desarrollando el caballo hacia el centro. Caballo por F5, dama por F5 y las blancas estarán pensando, bueno, he conseguido ganar la pareja de alfiles y sin ningún motivo concreto por parte de las negras que justifique esta entrega, ¿verdad? Lo cierto es que nuestra dama está muy activa en la casilla F5, estamos preparando posibles saltos hacia G4, la torre también puede venir rápidamente hacia la columna abierta y gracias a esta ventaja de desarrollo vamos a conseguir compensar esta entrega de la pareja de alfiles. De hecho, existen muchos truquitos enigmáticos también en esta línea. Fijaos, dama B3, una jugada muy lógica, tratando de presionar nuestro peón débil en D7 y nosotros vamos a continuar de nuevo con la jugada enroque largo. Como habéis visto en estas líneas contra la variante Alapín, vamos a enrocarnos en largo en muchas ocasiones y poner en aprietos a nuestros rivales. Bien, aquí las blancas por supuesto pueden continuar capturando el peón, ¿verdad? Al menos parece una jugada muy lógica. La veremos en la siguiente trampa. En esta posición las blancas continúan con alfil B5, que se trata también de una de las más habituales. La amenaza, por supuesto, es arruinar la defensa de nuestro enroque largo y tratar de buscar algún contrajuego con dama C4 o bien dama A4. Nosotros vamos a continuar de manera incisiva con la jugada caballo G4, creando ya la amenaza caballo por E3, de manera que estaríamos comprometiendo un poco también la seguridad del rey blanco, ¿verdad? Y en estos momentos el blanco puede pensar, bueno, mi idea es capturar en C6 para arruinar la defensa al rey de las negras. Pero primero voy a poner a mi rey a salvo y voy a enrocarme. Pues ya han cometido un error. Este se trata de uno de los errores más habituales en esta línea. Contamos con una jugada muy enigmática que se trata de dama E5. La amenaza es dar jaque mate en la siguiente jugada y si las blancas tratan de defenderlo con G3, por supuesto F4 no sería posible por dama por E3. Tras G3 vamos a continuar de nuevo con dama H5. Fijaos qué ataque tan enigmático. Primero provocamos el avance forzado hacia G3 para luego incorporar nuestra dama al ataque a través de la columna H, aprovechando que ahora H3 no es posible. La única jugada se trataría de H4 y tras caballo por E3, F por E3 y caballo E5 ya estamos en una posición de ventaja clara. Fijaos que con nuestro caballo en E5 apoyado de nuestra dama, vamos a crear muchísimos problemas a las negras. De hecho aquí, después de una jugada como por ejemplo rey G2, ya estaríamos poniendo mucha presión sencillamente con jugadas como G5. El problema que tiene el blanco aquí es que no puede desarrollar fácilmente su caballo situado en B1, ¿verdad? Así que si deciden hacerlo con una jugada como caballo A3, después de dama G4 vamos a presionar a ese peón débil y no sirven jugadas como rey G2 o rey H2 por la entrada inminente de nuestra torre a través de la columna D. Así que ya estaríamos en una posición de ventaja decisiva, donde como mínimo vamos a conseguir ganar material de ventaja. Vamos a por la tercera trampa que, como os comentaba antes, en esta ocasión las blancas, en la misma variante que habíamos comentado antes, deciden continuar con la jugada dama por F7. Fijaos, alfil F5, nuestra jugada astuta de alfil que sorprenderá a nuestros rivales, y tras alfil E3, C por D4, caballo por D4, continuábamos con el desarrollo caballo F6. Las blancas aceptaban la captura del alfil y ahora nosotros vamos a enrocarnos en largo. Seguramente antes os preguntaréis, pero bueno, ¿qué ocurre con el peón de F7? ¿Por qué el blanco no puede capturar el peón? Os invito a que paréis el vídeo y tratéis de averiguar por qué dama por F7 se trata de una jugada perdedora. Pierde de manera inminente, jaquetones. Fijaos, dama por F7, parece que estamos perdiendo un peón, pero contamos con una jugada muy enigmática, que es E6. ¿Y qué está ocurriendo en esta posición? Pues que la dama está atrapada y que podemos continuar atacándola con una jugada como caballo E5. Así que las blancas tienen que hacer algo rápido, ¿verdad? Y lo más lógico sería
tratar de acudir a su ayuda con el desarrollo alfil C4, amenazando dama por E6 y librándose así de los problemas. Pero ahora contamos con una jugada también brillante, que se trata de torre D6. Sencillamente defendemos el peón y ahora creamos una doble amenaza para atrapar la dama. Caballo D8 y caballo E5. Las blancas no pueden hacer nada para evitar que esa dama sea capturada. Y si deciden hacer algo desesperado, como por ejemplo G4, sencillamente tras dama E5 vamos a crear una doble amenaza sobre el alfil indefenso y la torre y continuamos manteniendo la amenaza caballo D8 y caballo... bueno, en este caso caballo E5 no, por alfil por E6, aunque después de rey B8 creo que también la dama quedaría atrapada. Pero en cualquier caso, en esta posición ya habríamos conseguido ventaja decisiva. Y os sorprenderá mucho la cantidad de jugadores que continuará aceptando ese gambito. Vamos a por la cuarta trampa, donde en esta ocasión se da en una de las líneas o variantes principales del blanco aquí, que se trata de B3. Nosotros vamos a continuar con G6 y tras alfil B2 la idea es continuar con caballo F6. E5 no nos supone ningún problema, ya que tras caballo D5, E6 nunca es bueno para las blancas. Al final vamos a continuar con F6, librándonos de esa posible captura, y tras, por ejemplo, E por D7, la ventaja es que vamos a ocupar rápidamente el centro, vamos a continuar con un desarrollo muy fácil y práctico, vamos a poner al rey a salvo y la ventaja de espacio nos va a proporcionar, como os digo, un juego muy cómodo. Así que el blanco aquí suele continuar con otras alternativas, como por ejemplo E por D7. Nosotros vamos a continuar con dama F3, creando un ataque directo sobre nuestro caballo, en lugar de la jugada E6. Nosotros vamos a continuar con caballo B4, aprovechando el rápido desarrollo de la dama blanca para atacar en C2. Estaremos creando un doblete en la siguiente jugada. Así que aquí el blanco tiene que hacer algo para defenderlo, y lo más común es continuar con caballo A3. Y aquí ya hemos obtenido una ventaja, y es desplazar al caballo enemigo hacia el lateral, ¿verdad? Donde está muy pasivo. Continuamos con alfil G7, ahora nuestra idea sería seguir presionando en el centro con una jugada como caballo B, C6 o D6, así que las blancas de nuevo tienen que hacer algo rápido. Deciden hacer E6 ahora, nosotros seguimos con nuestra idea, F6, y tras E por D7 vamos a continuar con la jugada enigmática alfil por D7. Dama por D7 también sería una alternativa, también lo es caballo por D7, pero el objetivo de alfil por D7 es incorporar rápidamente nuestro alfil al ataque, con la jugada alfil C6. De esta manera estaremos creando un ataque directo sobre la dama y consiguiendo una muy buena posición. Y aquí de nuevo las blancas podrían pensar, pero bueno, alfil por D7 tiene un problema, puedo capturar en B7 y alfil C6 no funciona por alfil B5, ¿verdad? Estaría clavando a ese alfil y por lo tanto quedo con un peón de ventaja. Fijaos, jaquetones, dama por B7, error grave por parte del blanco debido a alfil C6 y tras alfil B5, sencillamente A6 y la dama de nuevo queda atrapada. La única manera lógica de continuar ahora por parte de las blancas sería con dama por A8, tratando de recuperar algo de material, ya que alfil por C6 no solucionaría en absoluto sus problemas, debido a la amenaza imparable torre B8, atrapando así a la dama. Por lo tanto, dama por A8, parece que las blancas están ganando, pero sencillamente tras A por B5, ahora nos libramos de la clavada y creamos un ataque doble en la posición, sobre esa dama en la esquina y sobre el peón de G2. Dama A7, alfil por G2, atrapamos la torre y ya quedamos en una posición completamente ganada, así que jaquetones, cuidado con los peones envenenados. Vamos a por la quinta trampa, que en esta ocasión se emplea en una de las variantes secundarias con las que cuenta aquí el blanco, con C4. Nosotros continuamos desarrollando rápidamente el caballo para atacar en el centro. Caballo C3, jugada lógica por parte de las negras, y ahora nuestro objetivo va a ser el siguiente, crear la ruptura D5. Si conseguimos crear la ruptura D5 en buenas condiciones, vamos a lograr una muy buena posición. Por lo tanto, las blancas van a hacer lo propio para tratar de evitarlo, y es que aquí, cuando tratan de controlar rápidamente el centro, con jugadas como E4 y C4, querrán también fianchetarse en el flanco de rey, para seguir ganando control sobre la casilla clave D5. E6, alfil G2, y ahora las blancas estarán pensando, bueno, al menos he evitado el principal plan de las negras, que se trataba de crear la ruptura D5.
Pero nada de eso, jaquetones. Vamos a continuar con D5 muy agresivos y consiguiendo ahora mucho dinamismo en la posición. La continuación más habitual de las blancas es aceptar el gambito con C por D5 y tras E por D5 continuar con E por D5. ¿Cuál es el problema que tienen aquí las blancas? Pues que las debilidades que se han generado alrededor del rey blanco son muy peligrosas y podemos aprovecharlas con una jugada fuerte como caballo B4. Nuestra amenaza es caballo D3 y desplazar al rey enemigo, quitándole así el enroque y dejándolo en una posición muy vulnerable. Y aquí la continuación más habitual, con más de 3.500 partidas atendiendo a la base de datos de Lichess, es D4. Una jugada ya perdedora, pero que tiene mucha lógica, ¿verdad? Crea la ruptura D4 y además evita el posible salto hacia D3. Nosotros vamos a continuar con un desarrollo muy sencillo, alfil F5, y ya contamos con una posición prácticamente ganada. La amenaza caballo C2 es muy fuerte y no puede ser fácilmente evitada por las blancas, así que una de las continuaciones también más habituales, la principal, es dama A4, tratando de librarse de la amenaza caballo C2 o caballo D3, pero sencillamente, fijaos, dama D7, vamos a cambiar damas y vamos a quedar en una posición de nuevo completamente ganada. El sacrificio de peón ha surtido efecto, ahora caballo C2 es una amenaza muy fuerte y la ventaja, como os digo, es decisiva. Si aquí el blanco decide continuar, por ejemplo, con una jugada como rey F1 para tratar de evitar la amenaza, caballo C2, sencillamente vamos a continuar de nuevo con caballo C2. Vamos a dar un jaque. Las blancas se cubrirán con caballo G2 y sencillamente tras C por D4 o caballo por D4 vamos a conseguir recuperar el peón sacrificado y no solo eso, sino que además creamos una amenaza doble. Si las blancas retiran la torre, continuamos con torre E8 y no pueden evitar la captura en la siguiente jugada en buenas condiciones. Por ejemplo, fijaos, alfil E3... continuamos con caballo por E2 y caballo G4. Seguimos poniendo muchísima presión en la posición blanca y, como os digo, ya contamos con una ventaja decisiva. Vamos a por la sexta trampa, que en este caso se da en el gambito ala, donde el blanco juega de manera muy agresiva con B4. Nosotros vamos a aceptar el gambito, hay muchos jugadores que deciden rechazarlo con jugadas como E6 o B6, pero la realidad es que esto solo beneficia al blanco. Así que nosotros vamos a continuar capturando el peón, que se trata de la opción más recomendada por parte de los módulos de análisis, y la idea principal del blanco es continuar con A3. De nuevo, podríamos continuar aceptando el peón, ¿verdad? Con la jugada A, B por A3, perdón. Pero aquí las blancas tienen algunos planes muy enigmáticos que nos podrían molestar, con caballo por A3, caballo B5, aprovechando que ese peón quedará clavado. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar reaccionando rápidamente en el centro, con la jugada D5. Las blancas deben aceptar el peón y tras dama por D5 hemos conseguido centralizar la dama y aquí, jaquetones, la segunda jugada más habitual de las blancas se trata de A por B4, con más de 10.000 partidas atendiendo siempre a la base de datos de Lichess. Y ya estamos completamente ganados. Os dejo unos segundos, pero estoy seguro de que ya habéis visto todos cuál es el truquito enigmático en esta posición. Dama E5, creamos un ataque doble sobre el rey en el centro y sobre la torre indefensa. Las blancas no pueden hacer nada para evitar la captura en la siguiente jugada y por lo tanto nos quedamos en una posición ya completamente ganada. Vamos a por la séptima trampa, que en este caso se da en la variante Rosolimo, donde el blanco desarrolla rápidamente su alfil hacia la casilla B5. Una de las ideas típicas de las blancas es continuar capturando el caballo para comprometer un poco nuestra estructura de peones en el flanco de dama y así conseguir aprovecharla. Nosotros vamos a continuar con E5, una jugada muy enigmática, y aquí seguramente os estaréis preguntando, pero bueno, rey, acabas de dejarte un peón. Pues la realidad es que no, jaquetones. De hecho, se trata de un error muy típico por parte del blanco, continuar capturando el peón, ya que tras dama D4, como también ocurre en la variante del cambio de la defensa, de la apertura española, perdón, vamos a conseguir recuperar el peón, y no solo eso, sino que quedamos en un final muy cómodo con la pareja de alfiles. Así que aquí las blancas, como os digo, no pueden capturar el peón en buenas condiciones. Suelen continuar con una jugada como enroque corto, y tras alfil D6, una jugada también muy rara, ¿verdad? Porque entorpece el desarrollo del peón
lo que pretendemos es defender a nuestro peón en el centro y continuar con el desarrollo caballo G7. El desarrollo del alfil de casillas blancas lo vamos a reservar para más adelante. C3, la jugada más habitual por parte del blanco, tratando de castigar la mala situación de nuestro alfil en D6, ¿verdad? Con la ruptura D4, a lo que nosotros vamos a responder con A6. Si aquí las blancas deciden capturar en C6, que por supuesto todas estas líneas están cubiertas, como os decía, en el curso de la defensa siciliana enigmática, nosotros vamos a recapturar con nuestro peón D, liberando así la diagonal a nuestro alfil de casillas blancas, y tras la ruptura D4 continuaremos con E por D4, C por D4 y alfil G4, consiguiendo una posición muy interesante con la pareja de alfiles. Alfil A4 es otra de las opciones del blanco y nosotros vamos a seguir atacando al alfil para ganar espacio en el flanco de dama. Alfil C2 y ahora no podemos evitar en buenas condiciones la ruptura D4, pero sí podemos anticiparnos con la jugada caballo G E7. Y fijaos ahora cuál es la idea. Si las blancas deciden continuar con la ruptura de 4, que sería lo más lógico, nosotros vamos a capturar todo en el centro y ahora las blancas estarán pensando, pero bueno, vamos a capturar el peón de D4 y creamos una doble amenaza sobre ese alfil mal situado y sobre el peón de G7. Hemos conseguido castigar ese desarrollo defectuoso del alfil de casillas negras. Pues la realidad es que no. De hecho, aquí ahora contamos con una jugada muy fuerte, que se trata de dama C7. Perdonad, porque este signo no es correcto. Dama C7 se trata de la mejor jugada de la posición. Y es que, a pesar de que los módulos de análisis consideran esta posición de igualdad, parece que el blanco está en una situación muy comprometida, ¿verdad? Estamos creando ahora un ataque doble sobre el alfil de casillas blancas. También amenazamos alfil por H2. Y no hay una manera fácil de evitarlo. De hecho, la continuación más habitual ahora de las blancas es continuar con dama por G7. Y esto ya se trata de una imprecisión. ¿Cuál es el problema de esta jugada? Por supuesto, ahora alfil por H2 es una opción y también lo es dama por C2. Dama por C2 tiene un problema y es que sencillamente nos captura la torre. Y torre G8 también tiene otro problema. Y es que las blancas pueden continuar con dama C3 y ahora alfil por H2 ya no es tan fuerte. El blanco conseguirá cambiar damas y por lo tanto mantendrá una buena posición. Así que la jugada más fuerte tras esta imprecisión en la apertura se trata de alfil por H2, rey H1 y alfil E5. Ahora estamos creando de nuevo una doble amenaza en la posición, sobre la dama, situada en G7, y sobre el alfil, situado en C2. Así que las blancas ya están en una situación muy complicada. De hecho, tenemos una clara ventaja con negras y además el blanco tiene que realizar jugadas únicas para no perder de manera inminente. Dama G5, manteniendo la amenaza sobre el alfil de casillas negras, impidiendo así la posible captura. Torre G8 y ahora nuestro objetivo es desplazar a la dama enemiga. Dama H5, de nuevo el blanco pretende mantener el ataque sobre el alfil y entonces D5, una jugada fortísima. ¿Y cuál es la idea de este D5? Si las blancas deciden continuar capturando el peón, después de alfil G4, ahora sí vamos a conseguir desviar la dama del ataque sobre nuestro alfil de casillas negras y vamos a poder capturar en buenísimas condiciones el alfil del rival, quedando así en una posición completamente ganada. Así que una de las respuestas más lógicas por parte del blanco se trata de alfil B3, librándose así ya, por fin, del ataque dama por C2. Puede parecer que las blancas han solucionado sus problemas, ¿verdad? Y la realidad es que no, jaquetones, porque contamos de nuevo con una continuación muy fuerte y que de manera forzada las blancas van a quedar en una posición prácticamente perdida. Fijaos, alfil G4, dama H4 y alfil E2. Creamos un ataque directo sobre esa torre de F1. Torre 1 es la continuación más habitual y entonces nosotros seguimos incorporando piezas al ataque con la jugada torre G4. Nuestro rival puede pensar, bueno, continúo capturando el peón y sigo defendiéndome del posible jaque en H4, que sería un problema, ¿verdad? Tras enroque largo, quedamos ya en una posición con ventaja decisiva, porque de ningún modo el blanco puede defenderse de la amenaza fortísima torre H8. Así que ya estaríamos en una posición completamente ganada. Como habéis visto, es una variante forzada, nada fácil de prever por parte de las blancas y así podemos ganar muchísimas partidas. De hecho, tras torre G4, si las blancas deciden continuar con una jugada como por ejemplo
dama H6 de manera más conservadora, sencillamente vamos a seguir incorporando piezas al ataque, creando amenazas muy fuertes en la posición blanca y, como os digo, la posición ya es de ventaja decisiva. Vamos a por la octava trampa, donde en este caso podemos emplearla en la variante principal, que sigue tras C5, caballo F3, caballo C6 y D4. Como bien sabéis, mi recomendación es continuar capturando en el centro y tras la recaptura, caballo por D4, vamos a continuar ocupando el centro con E5. Y aquí las blancas tienen diferentes saltos de caballo. Caballo F5, caballo E2, caballo B3, caballo B5 o bien la captura caballo por C6. Pero la realidad es que solo una jugada es la que consigue mantener la ventaja y la iniciativa en la apertura por parte de las blancas, y se trata de caballo B5. De igual modo, nosotros aquí contamos con ideas muy enigmáticas que veremos más adelante en los siguientes truquitos. Pero aquí, como os digo, el blanco tiene diferentes opciones y una de ellas es continuar capturando el caballo. Nosotros vamos a recapturar con nuestro peón B, por supuesto, siempre que sea posible, vamos a tratar de llevar el mayor número de peones hacia el centro. Alfil C4 es una respuesta muy habitual y aquí entonces nosotros vamos a preparar un ataque muy rápido contra el flanco de rey. Fijaos, alfil C5, enroque corto y dama H4. Rápidamente incorporamos la dama al ataque, creando ya algunos truquitos enigmáticos. De momento, alfil por F2 no es posible, pero sí lo es una jugada como D5. Y fijaos cuál es la idea. La captura no es posible porque el alfil quedaría desprotegido y por lo tanto estaríamos ganando una pieza de ventaja. Y esto es algo que quiero que tengáis en mente porque se va a tratar de la jugada clave para culminar el ataque. Caballo C3, una respuesta muy habitual, y entonces nosotros seguimos desarrollando piezas sin perder la iniciativa, ya que ahora nuestra amenaza es continuar con caballo G4. Una amenaza muy fuerte, ¿verdad? Si el blanco decide jugar, por ejemplo, alfil D2, después de caballo G4, creamos una doble amenaza fortísima en la posición, sobre los peones débiles del enroque blanco. Ya tendríamos una ventaja decisiva. Por lo que aquí el blanco puede pretender continuar con H3 para evitar el salto hacia G4, ¿verdad? Pero ya se trata de un error grave y es una jugada muy lógica. También lo es G3, ¿verdad? Pero esta jugada da mucho miedo porque después de dama H3 también estamos amenazando caballo G4, aprovechando la clavada sobre el peón de F2, y la verdad es que la posición es muy difícil para el blanco. En la práctica no resulta sencillo defenderse de las fuertes amenazas. Pero como os digo, H3 se trata también de la jugada lógica en esta posición, ¿no? Pero fijaos con qué continuación contamos, que os invito a que paréis el vídeo a ver si sois capaces de averiguar la combinación ganadora. Se trata primero de D5. Ya os lo venía avisando al inicio de la línea, creamos un ataque directo sobre el alfil de casillas blancas, aprovechando que la captura no es posible, porque el peón está clavado. Una retirada de alfil, como por ejemplo hacia B3, D3 o E2, no funcionarían por el fortísimo sacrificio táctico ahora alfil por H3. Y diréis, pero bueno, rey, ¿qué ocurre si sencillamente el blanco continúa capturando el alfil? Pues que contamos con la fortísima jugada dama G3 jaque, aprovechando que el peón de F2 está clavado y que ahora el enroque está completamente arruinado. Fijaos, rey H1, dama H3, rey G1 y caballo G4. Ya estaríamos ganando la partida ante la imposibilidad de defenderse en buenas condiciones del mate en H2. Otra opción también sería no aceptar el sacrificio y realizar una jugada como E por D5, ¿no? Tratando de buscar algún tipo de contrajuego contra nuestro rey en el centro. Pero lo cierto es que aquí, de nuevo, contamos con una jugada muy fuerte, que se trata de dama G3. De nuevo, aprovechamos la clavada sobre el peón de F2 para seguir ejerciendo presión sobre el enroque de las blancas. Única manera de defenderse de la amenaza de jaque mate sería con dama F3, y tras los cambios simplemente vamos a conseguir ganar una calidad de ventaja y posición ganada. Vamos a por la octava trampa, que en este caso se da en la variante principal, donde el blanco sí realiza el salto correcto de caballo. Como os decía, aquí las blancas tienen diferentes opciones y caballo B5 se trata de la más fuerte, creando la amenaza directa caballo D6 jaque. Nuestra idea va a ser protegernos de la amenaza con D6, con idea de expulsar rápidamente a ese caballo situado en nuestro territorio. Pero esto solo debemos hacerlo en el momento oportuno. Si aquí, por ejemplo, las blancas continúan con una jugada como C4, que es una de las ideas principales del blanco,
planteando una estructura Marozzi con idea de controlar el posible avance hacia D5, nosotros no tenemos prisa de expulsar al caballo. Vamos a continuar fianchetándonos en el flanco de rey. Caballo 1 C3, ahora sí A6, para preparar el desarrollo de nuestro alfil por fiancheto, evitando la captura sobre D6, caballo A3 y alfil E6. La idea va a ser poner muchísima presión sobre ese peón situado en C4. Y vais a ver de qué manera tan enigmática lo vamos a lograr. Alfil E2, alfil G7, enroque corto y caballo F6. Seguramente estaréis pensando, yo hubiese desarrollado el caballo por G7, ¿verdad? Con idea de crear la ruptura F5 y tratar de crear posiciones dinámicas y de ataque. Pero lo cierto es que nuestro caballo en F6 va a estar muy bien situado, porque la idea, como os decía, es presionar a través de la columna C. Y la casilla E7 va a ser un lugar excelente para nuestro caballo situado en C6. Fijaos, alfil E3, enroque corto, F3 y caballo D4. Cuando las blancas realizan la jugada F3, fijaos que las casillas negras pueden quedar muy débiles en caso de que las blancas decidan continuar capturando el caballo. Pero lo cierto es que aquí podrían pensar, pero bueno, las negras acaban de dejarse un peón, ¿verdad? Alfil por D4, E por D4 y dama por D4. La respuesta más habitual de las blancas, y ya se trata de un error grave con el cual vamos a conseguir ganar una ventaja decisiva. Os dejo unos segundos por si queréis parar el vídeo y tratar de averiguar cuál es la jugada más fuerte de la posición. Se trata de caballo por E4. Lo cierto es que caballo G4 también es una alternativa ganadora, pero caballo por E4 es mucho más directa. Creamos un ataque a la descubierta sobre la dama blanca. Y diréis, pero bueno, rey, ¿qué te has tomado hoy? Si el blanco puede capturarnos el caballo y no pasa absolutamente nada. Sí que pasa, jaquetones, tras el jaque en B6. Ahora, la jugada más lógica por parte de las blancas sería retirarse con su rey, y nuestra idea es continuar capturando el peón de B2, dejando a las blancas en una situación totalmente desesperada. Hemos conseguido un peón de ventaja y crear una doble amenaza imparable a las blancas. Ahora de ningún modo pueden defenderse de la captura dama por C3 o bien dama por A3. Además, la torre también está detrás y esto les va a ocasionar muchísimos problemas. Una continuación muy habitual aquí por parte de las blancas es continuar con caballo D5. Nosotros podemos sencillamente capturar en D5 y tras la recaptura C por D5 o dama por D5 vamos a entrar en una posición completamente ganada tras, por ejemplo, la jugada dama por E2. Creamos un ataque directo ahora sobre la torre de A1, que si deciden continuar con, por ejemplo, torre D1, vamos a capturar el peón de A2. Y como veis, hemos conseguido una ventaja de material muy considerable, con la cual deberíamos ser capaces de rematar la partida. En esta posición de la variante principal, y aquí es donde vamos a ver la última y décima trampa, se trata de una posición muy interesante, donde el blanco cuenta con diferentes opciones. Todas ellas están cubiertas en el curso de la defensa siciliana enigmática. Aquí las blancas pueden continuar con caballo C3, también hay ideas directas con alfil C4 o bien con C4, como hemos visto en esta línea. G6, caballo C3, A6, nuestra idea para continuar fianchetándonos con el alfil, caballo A3, alfil E6, con idea también de poner presión sobre el peón situado en C4 a través de la columna C, alfil E2, alfil G7, enroque corto, caballo F6, alfil E3 y enroque corto. En la anterior trampa habíamos visto cómo el blanco podía continuar con la jugada F3, que se trata de una de las opciones principales de las blancas en esta posición. También lo es dama D2 y también lo es caballo C2. Como os digo, diferentes opciones por parte de las blancas, pero contra todas vamos a conseguir muy buena posición. Y ahora quiero enseñaros la idea principal de la jugada caballo F6, que como os decía, su principal objetivo es reservar la casilla E7 al caballo de C. Torre C8, dama D2, caballo E7, creamos un ataque directo sobre ese peón situado en C4, B3 sería la opción más lógica, ¿verdad?, para defender el peón, y entonces nosotros continuamos golpeando con la jugada B5, una jugada muy fuerte que crea ya mucho desequilibrio en la posición de las blancas. Si aquí
decidiésemos continuar con un juego lento, como por ejemplo dama c7, la posición de las blancas sería de clara ventaja, después de una jugada como torre a c1, torre f d1, y como os digo, no tenemos ningún plan claro y nuestras piezas están muy restringidas. Por eso tenemos que jugar con mucha energía, y es que b5 se trata de una ruptura dinámica con la cual vamos a crear muchísimos problemas a nuestros rivales. C por b5 se trata de la opción más recomendada según los módulos de análisis, y entonces nosotros continuamos capturando el peón. Y aquí las blancas ya tienen un problema, y es que nuestra amenaza principal es continuar con adivinad qué jugada. Se trata de dama c7, por ejemplo. Si el blanco continúa con h3, sencillamente, después de dama por c7, el blanco no puede defenderse del fortísimo ataque a través de la columna c. De hecho, alfil por b5 es una de las continuaciones más habituales por parte de las blancas, y es entonces cuando vamos a quedarnos completamente ganados con dama c7. Ese caballo indefenso, y tanto el dc3 como el dc2, no pueden ser defendidos y quedamos en una posición completamente ganada. Alfil c4 tampoco funcionaría, ya que tras los cambios seguiríamos creando la misma amenaza. Así que alfil por b5 sería el primer error grave, pero también lo es caballo por b5. Vale, no vamos a conseguir ganar una pieza menor de ventaja, pero sí que vamos a capturar en e4 y tras dama d3, fijaos qué posición, jaquetones. Los módulos ya consideran esta posición de ventaja decisiva negras. Tenemos un fuerte centro móvil de peones, podemos continuar avanzándolo. El caballo ahora en b5 está muy raro, el caballo en c2 tampoco tiene una labor clara, y nuestra amenaza, por ejemplo, dama a5 es fortísima. Como os digo, la posición es de ventaja decisiva negras y vamos a conseguir de esta manera sorprender muchísimo a nuestros rivales en una variante que aparentemente parece tranquila, ¿verdad? Las blancas están colocando sus piezas en la disposición habitual de la estructura Maroczy, controlando la casilla d5, mejorando su dama, aprovechando la debilidad de nuestro peón situado en d6, que está retrasado, pero fijaos qué plan tan enigmático. Torre c8, caballo e7, creando la amenaza alfil por c4 y b5, que nos proporciona muchísimo dinamismo en la posición. Como habéis visto, la siciliana enigmática se trata de una defensa activa con la cual vamos a conseguir poner en problemas a nuestros rivales desde las primeras jugadas. Déjame en los comentarios qué trampa te ha parecido la mejor, y recuerda que tienes acceso completamente gratis a las clases de prueba de mi defensa siciliana enigmática. Te lo he dejado por aquí, en la descripción del vídeo. También puedes ir aquí, o allí, o allá, o allá. Muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!